En este video aprenderemos cómo generar un array de diccionarios para generar un diagrama de Voronoi. Como recordarás, la técnica de Voronoi nos sirve para crear fracturas como las que se ven en las siguientes imágenes. Y también nos sirve para crear mapas, en los que podemos distribuir diferentes tipos de enemigos. Crear script de Voronoi. Para empezar, usaremos una escena 2D, con un script vacío como el siguiente. Usaremos la siguiente estructura de carpetas, y dentro de la carpeta de Voronoi, crearemos un script. Lo llamaremos Voronoi-array, y damos clic en crear. Abrimos el script, y nos dirigimos al principio, para agregarle el siguiente nombre de clase. Ahora guardaremos nuestro proyecto, para que este script se reconozca como un nodo. Después agregaremos un nuevo nodo, así que usaremos el buscador para encontrar la clase que acabamos de crear. Borraremos la siguiente función ya que no la usaremos, y agregamos el siguiente código. Como puedes ver, es una variable exportable en la que guardaremos los colores. Y será un arreglo de colores, que tendrá por defecto los siguientes colores. Para verlos desde el editor, seleccionamos nuestro nodo, y nos dirigimos a la parte derecha. Damos clic en esta parte, y podremos seleccionar los colores que agregamos. Como puedes ver, puedes agregar los colores en formato RGBA, o en formato hexadecimal. Para agregar los colores en formato hexadecimal puedes hacerlo de la siguiente manera, y de esta manera, se pueden agregar en formato RGBA. Ahora agregaremos la siguiente variable, que nos servirá para definir el tamaño de la imagen que se creará. Como puedes ver, es de tipo vector 2 y, la i significa que es para números enteros sin punto decimal, y como valor tendrá 10 píxeles en cada eje. Ahora agregaremos la siguiente variable, que nos servirá para indicar en qué posición serán creados los puntos centrales. Como puedes ver, es un arreglo que contiene vectores enteros. Por el momento solo indicamos estas dos posiciones. Así que los puntos quedarán ubicados como los píxeles de color negro en la siguiente imagen. Función para crear array de diccionarios. Ahora agregaremos la siguiente función para crear nuestro array. Esta función necesita varios parámetros obligatorios. Como primer parámetro necesita el rango del vector, así que usaremos el tamaño de la imagen en esta parte. El segundo parámetro son los puntos centrales, así que aquí usaremos la variable pointsPositions. Y en el tercer parámetro, necesita el arreglo de colores. Por último, esta función nos debe regresar un arreglo con diccionarios. Validación para evitar errores. Ahora agregaremos la siguiente validación para evitar errores. Así que aquí preguntamos si la cantidad de puntos es mayor que la cantidad de colores. Entonces nos mostrará el siguiente mensaje de error. Y finalmente, saldremos de esta función, pero regresaremos un arreglo vacío. Obtener la magnitud de un vector. Ahora agregaremos el siguiente código, con el que crearemos la siguiente variable. Así que usaremos el rango del vector que recibimos por parámetro, y le aplicaremos el método length. Este método sirve para obtener la magnitud de un vector, lo cual es la longitud de su punto de origen y su punto final, en pocas palabras, sería como su tamaño en diagonal. Si quieres saber cómo se calcula, aquí tienes un enlace a una página donde te muestra cómo hacer los cálculos. Si ingresamos el número 10 en cada uno de los lados, obtendremos 14.14 como resultado. Así que usaremos este código para mostrar el resultado en consola. Antes de probarlo, agregaremos la siguiente variable, en la cual guardaremos un arreglo de diccionarios, pero por el momento estará vacío. Y para quitar el error que nos aparece, vamos a usar return para salir de la función, y regresaremos como resultado el arreglo que acabamos de crear. Para probar nuestro código, nos dirigimos al script del nodo principal.
Después arrastramos el nodo que acabamos de crear, recuerda presionar la tecla de control, para que se agregue el @onReady. Ahora agregaremos la siguiente función en la función ready. Y después agregaremos el siguiente código con la función. Como puedes ver, aquí creamos la siguiente variable, a la que le asignaremos el array con diccionarios. Para hacerlo, accedemos al nodo que tiene la función con la que creamos el array de diccionarios. En el primer parámetro necesita el tamaño de la imagen, así que accedemos al otro nodo, y después accedemos a la variable que contiene el tamaño de la imagen. En el segundo parámetro necesita las posiciones de los puntos, así que accedemos al otro nodo, y después accedemos a la variable que contiene las posiciones de los puntos. En el tercer parámetro necesita los colores, así que accedemos al otro nodo, y después accedemos a la variable que contiene los colores. Finalmente, usaremos el método print para mostrar la variable en consola. Ya que tenemos todo listo, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, se nos muestra el mismo valor que nos daba la página del simulador, así que está funcionando correctamente. Obtener la magnitud de cada punto. Ahora regresaremos al otro script, y agregamos el siguiente código antes de la palabra return. Como puedes ver, usaremos un ciclo for, para recorrer cada píxel en el eje Y. Por esa razón, usamos este método para obtener el tamaño del rango en el eje Y. Después haremos lo mismo con el eje X, así que también usamos este método para obtener el tamaño del rango en el eje X. Ahora vamos a usar este código para reiniciar la magnitud, ya que la estaremos cambiando cada vez que agreguemos un píxel. También vamos a usar esta variable, para obtener el color. Ahora vamos a usar el siguiente ciclo for, con el cual vamos a recorrer cada uno de los puntos que agregamos. Así que agregaremos el siguiente código, y haremos más grande el editor para que se vea mejor. En la siguiente variable guardaremos la magnitud, pero del punto actual. Y para obtenerla, vamos a acceder al punto actual, y le vamos a restar la posición en la que nos encontramos al recorrer el bucle. Finalmente, usaremos el método length para obtener la magnitud. Y con el método print, veremos lo que está pasando al hacer la resta. Ya que tenemos todo listo, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, aquí estamos mostrando la posición del primer punto que agregamos. A ese punto le vamos a restar la posición actual, así que obtendremos el siguiente resultado. Como le restamos 0, es el mismo resultado, pero en las siguientes operaciones, puedes ver que va aumentando la posición actual y va cambiando el resultado. Así que la posición actual va a ir cambiando, hasta llegar al número 9. No va a llegar al número 10, porque empezamos desde el píxel 0, ya que como pudiste notar es como un arreglo. Ahora cambiaremos el valor de la magnitud cuando llegue al punto que agregamos. Para hacerlo, vamos a usar la sentencia if, para preguntar si la magnitud del punto es menor a la magnitud del vector. Recuerda que en esta variable tenemos guardada la magnitud de la imagen, así que es la magnitud máxima en la que podemos dibujar. Y si se cumple esta sentencia, entonces la magnitud del vector ahora será la magnitud del punto. De esta manera, no podemos dibujar pasando de ese punto. Así que usaremos este mensaje para mostrar la nueva magnitud. Así que para probarlo, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, al principio teníamos esta magnitud, ya que era la de toda la imagen. Así que ahora se realiza esta operación, y obtenemos la nueva magnitud para definir hasta dónde se puede dibujar cada píxel, sin chocar con otro color.
Así que nuestro código está funcionando correctamente. Obtener los colores del array. Ahora agregaremos el siguiente código. Como puedes ver, a la variable del color le asignaremos el índice del punto en el que nos encontramos actualmente. En pocas palabras, si estamos recorriendo el primer punto, le agregaremos el primer color, y si estamos recorriendo el segundo punto, le agregaremos el segundo color. Así que usaremos el siguiente mensaje para mostrar el color de cada píxel. Aquí accedemos al arreglo de colores, y en el índice, le mandamos la variable que contiene el índice del punto actual. Así que para probarlo, ejecutaremos la escena actual. Y como puedes ver, aquí tenemos el color actual en formato RGBA. Otra cosa que puedes notar, es que los últimos colores son diferentes a los primeros que aparecen, ya que estamos dividiendo nuestra imagen en dos partes. Crear el arreglo de colores y posiciones. Finalmente agregaremos el siguiente código. Como puedes ver, primero accedemos al arreglo que creamos anteriormente. Después usamos el método append, para agregar un diccionario. En este diccionario agregaremos la posición, con el valor de un vector entero. También agregaremos el color, con el valor que acabamos de obtener. Ahora vamos a comentar todos los mensajes que creamos anteriormente, para que no ocupen tanto espacio en nuestra consola. Y finalmente, ejecutaremos la escena actual. Como puedes ver, se nos ha creado un arreglo muy grande lleno de diccionarios, que termina en la posición 9,9, con el siguiente color. Y el primer diccionario empieza en la posición 0,0, con el siguiente color. Así que ya tenemos nuestro arreglo de posiciones y colores para dibujar, o para crear mapas con tile maps y escenas. En próximos videos de esta serie, veremos cómo dibujar los píxeles de colores en una textura para un sprite 2D. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.